Tenemos una linda mañana que nos regala el Señor. Ayer hemos podido participar de una linda reunión con la exposición de Matt. Y también hoy tenemos, por la gracia del Señor, la visita del pastor Luis Feliz. Él es dominicano, República Dominicana, pero está allí en Carolina del Sur pastoreando también en la iglesia de Cheridel. Y bueno, yo creo que ya han descansado, porque ayer fue desde afuera, del exterior, hasta Tucumán sin pausa, ¿no? Pero damos gracias a Dios por sus vidas y vamos a orar y vamos a dar este tiempo para que el Señor nos hable a través del pastor. Queremos darte la gloria, Señor, alabar tu nombre. En este tu día, Señor, nos gozamos por darnos tu presencia. Gracias, Señor, porque todo lo que recibimos de tu mano misericordiosa, bondadosa, es para nuestro bien y nuestro gozo y nuestra satisfacción en Cristo se transforma para tu gloria, la expresión más grande que pueda haber. Y por eso, Señor, es que solamente nos basta decirte, te adoramos, te alabamos, te agradecemos. Tu gracia es mayor que todas las cosas. Y pedimos, Padre, que bendigas la vida del pastor Luis y que nos hables a través de tu palabra y que seamos refrescados, Señor, por tu presencia, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pastor. Buenos días. Dios les bendiga, iglesia. Es un privilegio estar aquí. Hace poco estábamos allá un grupo de latinos reunidos en Estados Unidos, recordando nuestros países. Y hacíamos una pregunta. Le preguntábamos en la ronda, ¿cuál país de Latinoamérica que tú no has ido tú quisieras visitar? Y la gran mayoría dijo Argentina. Así que es un sueño hecho realidad estar aquí hoy y poder disfrutar de su lindo país y comer su rica comida que ya comenzamos a probar ayer. Todavía falta mucho por hacer. Pero, como decía, es un gran privilegio para Matt y para mí venir aquí, aprender de ustedes y compartir de lo que el Señor nos ha dado a nosotros también. Así que llega el momento de escuchar a Dios hablar a través de su palabra. Así que pónganse de pie y vamos juntos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Voy a leer el capítulo completo, son 10 versos. Dice así la palabra de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos,
a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Oremos. Dios, te damos gracias porque hoy nos permites reunirnos como tu iglesia, como ese cuerpo que ha sido redimido y comprado a un precio de sangre, para que hoy nosotros, Señor, tengamos la libertad de vivir en ti y también hacer comunidad unos con otros. Y ahora, Señor, venimos con el gran deseo de escuchar tu voz. Cuando leemos tu palabra, Señor, escuchamos tu voz. Y queremos, Señor, que esa voz se escuche de forma clara en cada uno de nosotros. Quita toda distracción de nuestras mentes y corazones. Si quizá hemos venido cargados, preocupados, distraídos, Señor, háblanos. Permite que yo sea solo un instrumento y no un obstáculo para que tu voz sea escuchada. Y que no salgamos de aquí igual que como entramos. Porque cuando tu palabra habla, nuestros corazones son cambiados. Y confiamos en que así será en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Yo sé que quizás esta no es una lucha para muchos de ustedes, pero para algunos como yo, que luchamos con las libritas extra, ¿verdad? Ya sean 5, 15 o 25 o 10. Uno de los momentos más difíciles y estresantes es cuando ese lunes en la mañana tú decides de forma valiente ponerte encima de la balanza, encima del peso, ¿verdad? Te paras, luego que tú miras ese número, tú no puedes creer el número que estás viendo. Y tú comienzas y te paras y te vuelves a subir y ver si de verdad ese es el número que yo peso, las libras que yo tengo, los kilos que yo tengo. Y decides tomarlo en la mano y cambiarle las baterías porque no puede ser verdad. Lo que esta balanza está reportando no está calibrada, algo está mal con esa balanza. No nos gusta lo que reporta. Y todavía recuerdo hace unos años, cuando yo vivía en Islas Caimán, una de las compañías de seguros vino a la empresa que yo trabajaba a hacer una evaluación de salud gratuita. Y ellos te hacían exámenes de sangre, tú hacías consulta con un doctor. Pero esa vez, todo era muy bonito, muy interesante, especial, hasta que al final dijeron que tenían una máquina especial que iba a calcular la edad real de tu cuerpo. Y en 2 días, por correo electrónico, te iba a llegar un reporte que te iba a decir la edad real que tú tenías en base a todos esos exámenes. Fueron 2 días realmente largos. Pero cuando el informe llegó en mi correo electrónico, 2 días más tarde, yo había envejecido 5 años. Mi cuerpo era 5 años más viejo que la edad que yo tenía por mi condición física. Qué difícil es recibir informes, reportes. Pero cuando son bien hechos, pueden ser fuertes y dolorosos, pero son necesarios. Y en base a este texto, te pregunto esto. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si hoy se rindiera un informe de tu vida espiritual? Si un informe fuera a ser escrito acerca de tu fe y de tu vida, ¿qué diría? Veremos hoy a través de la fe y la vida de los tesalonicenses, como fue reportada, y todo lo que podemos aprender de este ejemplo que Dios deja en su palabra para nosotros hoy todavía 2000 años después. Y si ustedes están anotando, el gran tema de hoy será este: un reporte de mi fe. Un reporte de mi fe. Les veo la cara asustada ya. No nos gustan los reportes. Pero hoy tenemos esa tarea en base a este texto. Y para dar un poco de contexto, Tesalónica, a quien Pablo escribe, esta iglesia en ese lugar, era una ciudad, un puerto marítimo muy importante al norte de Atenas. También estaba una ciudad que estaba en la ruta que unía a Roma con Asia Menor. O sea que aquí había una confluencia de muchas personas en una ciudad muy comerciante. Y Pablo escribe esta carta de amor y ánimo a los creyentes en esta ciudad a perseverar en medio de las dificultades, viviendo con santidad, con la mirada puesta siempre en el regreso de Cristo. Y como un dato curioso, cada capítulo de esa carta contiene una referencia a la segunda venida de Cristo. Se entiende que esta fue una de las primeras cartas que Pablo escribió a sus iglesias. Y por diferentes circunstancias, él no había podido pasar
mucho tiempo en esta ciudad y ahora pasa a escribir esa carta luego de recibir un informe de parte de Timoteo acerca del estado de esta iglesia. Y como vemos, al inicio, él comienza como es usual en sus cartas, dando gracias a Dios, excepto Gálatas, por la vida de ellos y por lo que el Señor había hecho en medio de ellos. Y fíjense en esos versos 2 y 3. Da gracias y se acuerda cuando pensaba en ellos de cuáles cosas. La obra, trabajo y constancia que demostraban su fe, su amor y su esperanza. Cuando se hablaba de ellos, Pablo recordaba 3 características: fe, amor y esperanza. Te pregunto hoy, ¿qué se escribiría de ti? Y para lograr ver eso, vamos a hacer una serie de preguntas diagnósticas. Ustedes saben, cuando uno va al doctor, para que te den el reporte, primero hay una serie de preguntas, usualmente bien largas. Pero aquí, en base a este texto, vamos a hacernos preguntas diagnósticas que nos ayuden a escribir este reporte con la ayuda de Dios. ¿Listos? Primera pregunta. Y primer punto. ¿Ha sido tu vida realmente impactada por Dios? ¿Ha sido tu vida realmente impactada por Dios? Así que cuando uno ve que Pablo escribe verdades tan gloriosas de que yo veo su fe, su esperanza y su amor, es evidente y claro que la única forma que esto podía suceder es porque la vida de estos nuevos creyentes en Tesalónica había sido impactada en una manera especial por la obra de Dios. Todo lo que Pablo reportaba acerca de ellos era solamente posible porque Dios los había transformado. No era porque en sí ellos eran nada especial fuera de la obra de Dios a favor de ellos. ¿Y cómo lo sabemos? Verso 4. Sabemos de la elección de ustedes. Sabemos que es obra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Ha sido tu vida impactada? Te quiero decir que nosotros somos impactados por el evangelio. ¿Se fijan ahí esa palabra que hay? Cuando les llevamos el evangelio, él decía, no fue solo con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué decía Pablo en Romanos 1? El evangelio es poder de Dios para salvación. No es un conjunto de palabrerías, es poder de Dios salvando a pecadores. En Hechos 17 se cuenta que cuando Pablo llegó a esa ciudad de Tesalónica, él pasó 3 semanas consecutivas en la sinagoga y basado en la Escritura dice que predicaba la muerte y resurrección de Cristo y anunciaba que ese Jesús, estamos hablando unos años solamente después de toda la gloriosa resurrección, él decía, ese Jesús que resucitó es el Mesías. Y dice en Hechos 17 que muchos griegos, mujeres nobles y algunos judíos creyeron. Pero la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué es el evangelio? Y quizás si tú hoy llegaste aquí y nunca habías oído esa palabra, o la habías oído, pero ¿qué significa eso? ¿Con qué se come? ¿A qué sabe? El evangelio es buenas noticias. Ese mismo evangelio que Pablo predicó en el primer siglo en Tesalónica es el mismo evangelio que cantamos y que predicamos hoy. Las buenas noticias de que a pesar de que estábamos muertos en pecado, nacemos muertos en pecado, lejos de Dios, sin esperanza en el mundo, separados de su promesa y sin nada que poder hacer humanamente para arreglarlo, Dios envió a su Hijo a tomar nuestro lugar de castigo en la cruz, para que nosotros al creer en Él y arrepentirnos de nuestros pecados, por su gracia, hoy podemos ser salvos de esa condenación eterna. Y al resucitar al tercer día, Él venció la muerte para darnos una clara esperanza de que para siempre también viviremos con Él y lo que hay en esta tierra no es lo último que vivimos. ¿No son esas buenas noticias? Entonces, si tu vida ha sido impactada por Dios, necesariamente el evangelio tiene que haber impactado y cambiado tu vida también. Fíjense cómo Pablo les recordaba que todo esto era por obra del Dios vivo y eterno. No fue por sus palabras, por la elocuencia.
Es el poder del Espíritu que ha obrado en ustedes. Y les dice esto porque los ama Dios, Él los ha elegido, ustedes le pertenecen y ahora son parte de su pueblo. Así que qué privilegio si hemos sido impactados. Qué privilegio. Estábamos muertos y separados y ahora somos parte de la familia de Dios. De la posición de estar condenado a la posición de ser hijo de Dios. Todo eso es el impacto de la obra de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. ¿Estás tú celebrando eso de verdad en tu vida? ¿Habías escuchado esas buenas noticias alguna vez? Si no la habías escuchado, yo te quiero decir que no importa cómo hayas venido hoy aquí, nadie es lo suficientemente bueno como para merecer esa gracia de Dios, pero tampoco lo suficientemente malo como para no poder recibirla. Es gracia, es regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Ha sido tu vida impactada por Dios? Primero, tiene que ser impactada por el Evangelio, pero no se queda ahí. Tenemos que evidenciar frutos de ese impacto. Y es ahí donde en el verso 3 él dice, se ve que el Evangelio los impactó, lo vemos en el trabajo de su fe, en las acciones de amor que realizan y en la constancia de su esperanza. Y cuando ella habla de trabajo, no es como cuando uno comienza a ir al gimnasio que va 10 minutos y se va y se mira en el espejo y se devuelve. Esto es un trabajo arduo, continuo, que requiere sudor, requiere esfuerzo, requiere lágrimas, requiere entrega, pero está movido por una fe y el amor que Dios nos da. Y dice, hecho con constancia. Aquí la idea es como llevar una carga pesada. Imagínense cargar una caja gigante y tú la sigues cargando y sigues caminando, aun cuando tú pudieras soltarla y aligerar tu carga en el camino. Y todo eso se hace porque hay una esperanza que nos mueve. Su elección era claramente visible en su acción. El Evangelio era claramente visible en la forma en que ellos ahora vivían. Para ser realmente impactados por Dios, nuestras vidas necesitan mostrar esa llenura del fruto del Espíritu Santo en medio nuestro. Todavía recuerdo cuando mi hijo tenía como 3, 4 años, en la escuela le ponen a escribir cosas para el Día de los Padres. Por cierto, feliz Día del Padre a todos nosotros. Y todavía recuerdo que le ponen a escribir cosas de su papá. Mi papá es alto, mi papá es joven, lo que sea. Y cuando él le pusieron a escribir, él dijo, mi papá es trabajo. Y yo quedé, wow. Qué impresión estoy mostrando a mi hijo, quizás que el trabajo era tan importante que abarcaba demasiado en mi vida. Y tuve que tomar correctivos en mi vida en ese momento. Porque un niño inocente vio que lo que se reportaba de su papá era que la vida de su papá la demostraba solamente en el trabajo que hacía. La vida del creyente debe ser demostrada en esa fe, amor y esperanza que siguen sucediendo cada día en los pequeños detalles de la vida que vivimos. Así que te pregunto hoy, cuando tú recuerdas las buenas noticias del Evangelio, ¿son esto una doctrina académica y bonita? ¿O son las noticias más importantes que marcan un antes y un después en tu vida? Cuando se te habla de Cristo, ¿lo ves como un maestro bueno que impactó la historia de la humanidad? ¿O como el que impactó tu vida, cambió tu historia y ahora es tu Señor? Cuando se te habla de amar al prójimo como a ti mismo, ¿lo ves como un idealismo imposible de lograr? ¿O como algo que te mueve cada día a entregarte en amor, generosidad, sacrificial y servicio por otros? Cuando se te habla de vivir en santidad, ¿lo ves como una carga más de un Dios injusto? ¿O como algo natural que debo perseguir a partir de la gran salvación que he recibido de parte de Dios y que no tengo otra cosa que hacer que vivir completamente para Él ahora? Decía Spurgeon, la gracia que no cambia mi vida no va a salvar mi alma. Esa gracia, ese regalo inmerecido que me salvó, se va a demostrar a través de la obra del Espíritu Santo cada día en mi vida. Las obras no me salvan, pero las obras acompañan a la fe verdadera que ha traído salvación.
Si de verdad he sido justificado, salvado, adoptado, hecho parte del pueblo de Dios, mi vida necesariamente tiene que haber cambiado y mostrar ese impacto del Evangelio. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Conformándonos al sistema del mundo o nos estamos conformando a Dios? ¿Impactados por el Evangelio o avergonzados del Evangelio? ¿Fe, esperanza y amor o incredulidad, indiferencia y desánimo? Es un momento de venir delante del Señor y decirle: auxilio, Señor. Yo no puedo hacer esto solo, y así es, yo no puedo hacerlo solo. Por eso necesitamos la confianza en que el Dios que nos salva, nos preserva y nos va a ayudar a caminar cada día con Él y demostrar ese impacto de forma fiel donde quiera que estemos. Auxilio, Señor, necesito tu ayuda. Necesitamos la ayuda de Dios. Acude hoy a Dios, recibe esas buenas noticias y vive de acuerdo a esa gran obra que Él ha hecho para ti. Pregunta diagnóstica: ¿hemos sido impactados por el Evangelio? Segunda pregunta: ¿cómo actúas en medio del sufrimiento? ¿Cómo actúas en medio del sufrimiento? Y si pueden ir en sus Biblias, por favor, a Hechos capítulo 17, que nos muestra un poco de la historia de lo que pasó en medio de esa iglesia en Tesalónica, en la formación y el crecimiento de esa iglesia en aquel lugar. Y yo les voy a leer algunos versos, un poco rápido, de todo lo que allí sucedió. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, Hechos 17, llegaron a Tesalónica, donde había ya una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4: algunos creyeron, se juntaron con ellos, de los griegos piadosos un gran número, mujeres nobles no pocas. Pero miren lo que dice el verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Verso 6, pero no hallándolos, trajeron a sus hermanos gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Y Pablo y Silas siguieron a Berea en ese momento. ¿Y saben qué pasó en Berea? Capítulo 17, verso 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pablo y Silas y sus compañeros tuvieron que salir huyendo de la ciudad de Tesalónica, donde el Evangelio estaba siendo predicado, divulgado y había frutos visibles. Entonces, luego de ver 3 semanas corridas de esta prédica, donde algunos habían creído, podríamos creer que a partir de ahí comenzaba el arrollador ministerio del apóstol Pablo. Todas las almas de Tesalónica para Cristo, todo victoria. Pero vemos justo después de las conversiones, llegó el sufrimiento. Llegó persecución. Llegó rechazo. Sus vidas habían sido impactadas. Y todo esto produjo, cuando ellos decían, me encanta la descripción que hace de ellos, ¿vieron de qué los culpaba? Que ellos habían trastornado el mundo diciendo que el rey era Jesús. Y aquí estamos llenos de trastornadores también. Que proclamamos que el rey es Jesús, pero eso los metió en problemas. Antes adoraban ídolos, ahora adoran a Dios. Antes servían a otros reyes, ahora reconocen al rey Jesús. Y aún así llegó el sufrimiento. Pablo dice en ese verso 6, volviendo a 1 Tesalonicenses 1, recibiendo la palabra, ¿en qué? En medio de gran tribulación. Ustedes tuvieron el ¿qué? Gozo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que con su poder
ayuda en la predicación del Evangelio. Es el mismo Dios y Espíritu Santo que en medio de la prueba imparte gozo al creyente que vive de esa forma. ¿Lo has vivido en tu vida eso? Ahora sufrían rechazo, quizás de buena parte de sus familiares y amigos. Vivían con un dolor innegable, pero con un gozo inexplicable. Fíjense que no dice que por su fidelidad en Él les quitó el sufrimiento y después tuvieron gozo. Dice, en medio, a pesar de el sufrimiento, seguían teniendo el gozo del Espíritu. Aún en medio de la dificultad, el gozo del Señor era evidente. Pregunta diagnóstica, ¿cómo actúas tú en medio del sufrimiento? Las dos cosas ocurrían al mismo tiempo, gozo y sufrimiento. Dos cosas que parecen incompatibles, pero que necesitan la obra sobrenatural de Dios para que puedan suceder juntas. Y eso no solo lo enseña Pablo. Santiago, capítulo 1, cuando estén en pruebas, tengan gozo. Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, gozo, pruebas. Tú dirías, pero ¿y qué locura es esto? La locura del Evangelio. Y nosotros, ¿cómo actuamos en medio del sufrimiento? Yo vengo de un contexto en Estados Unidos un contexto de comodidad. El sufrimiento y la adversidad se han trivializado a punto que uno no se imagina. Yo pude buscar en Twitter, no sé si lo conocen, Twitter, una aplicación, y yo puse problemas del primer mundo para ver qué me salía. Y alguna de las cosas que la gente decía era, no puedo encontrar un show para mirar en Netflix y estoy completamente devastado. No me gusta, otra persona decía, no me gusta mi trabajo porque no tengo nada que hacer, pero no puedo renunciar porque me pagan por hacer nada. Qué difícil. Otra persona dijo, me desperté de la pesadilla más grande de mi vida. Me soñé que mi cuenta de Instagram había desaparecido. A eso hemos llegado a poner el sufrimiento. A esos niveles, puede sonar exagerado, puede ser, pero de muchas formas, aún en las iglesias, se podría estar enseñando que el cristiano pare de sufrir, ¿verdad? Que el cristiano no sufre. Pero hemos olvidado lo que es el sufrimiento. Estamos tan cómodos que nos hemos olvidado lo que significa ser verdaderos discípulos de Cristo. Nos hemos olvidado de los primeros cristianos, de la dedicación y de su disposición a vivir toda su vida por el nombre de Cristo. Pedro dice en su carta, no se sorprendan, amados, del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Como si alguna cosa extraña le estuviera ocurriendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Primera de Pedro 4, 12 al 14. Así como los tesalonicenses, dice Pablo, que ustedes nos imitaron a nosotros, verso 6, y al Señor, a pesar del sufrimiento, nosotros hoy, de acuerdo a la palabra, estamos llamados a entender la realidad del sufrimiento para el creyente, pero también saber y tener ánimo en que Dios nos infundirá gozo en medio de ese sufrimiento. Y a veces el gozo lo definimos humanamente como una fiesta con un locro y una felicidad. No, el gozo a veces puede verse en lágrimas. El gozo puede verse con un rostro de tristeza, porque el gozo es mucho más profundo que se remuevan las circunstancias difíciles de mi vida. El gozo es paz y esperanza en medio de esas circunstancias. Dios nos dará el gozo para saber que cualquier aflicción, y piensa en las aflicciones tuyas, cualquier aflicción que estemos viviendo es momentánea y efímera comparada con la grandeza de la esperanza que tenemos en Cristo. Para el creyente verdadero, lo mejor está por venir. Por eso no podemos vivir en el aquí y en el ahora, y que eso es todo lo que mueve mi vida. No es el aquí y el ahora. Es el aquí que disfruto sufriendo por Cristo, confiando en la gloria venidera. Es un recordatorio de la esperanza que tenemos en Cristo. Pero quiero decirte que el sufrimiento va a revelar nuestro carácter. Revela de qué estamos hechos.
revela si verdaderamente hemos sido impactados por Dios. Y no quiere decir que vamos a ser perfectos en medio de ese sufrimiento. Hay días difíciles. Nuestra fe puede tambalearse. Pero confiamos que la obra completa del Espíritu la vamos a ver en una madurez aún mayor en nuestras vidas. ¿Cómo somos conocidos cuando sufrimos? ¿Como personas con esperanza o como personas incrédulas? Cambia completamente mi motivación y mi vida, depende de cómo vaya mi día. Decía Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, ni se pongan tristes como los que no tienen esperanza. La diferencia entre el sufrimiento para un creyente y para un no creyente la hace la esperanza que tenemos en Cristo. El sufrimiento es fuerte y devastador, y es por eso que en medio de eso, la única cosa que nos puede consolar es el gozo del Señor. Decía Tim Keller, el sufrimiento es insoportable si no estás seguro que Dios está contigo y luchando por ti. Y quiero aclarar hoy, no estamos minimizando la realidad del sufrimiento. Con esto no queremos decir que ahora vamos a ir como los amigos de Job, a tratar de racionalizar si vamos a aconsejar a alguien o hablar con alguien en medio de ese sufrimiento. Seamos de los que lloran con los que lloran y sufren con los que sufren. Mostremos amor, mostremos esperanza, pero pidamos a Dios sabiduría también para no minimizar el sufrimiento de otras personas, hermanos y hermanas en Cristo. No estamos minimizando la realidad del sufrimiento, lo que estamos es exaltando el poder de Dios en medio de ese sufrimiento. ¿Estás atribulado hoy? ¿Estás sufriendo por causa de Cristo? ¿Hay alguna prueba en tu vida que te está afectando de una manera especial? ¿En tu matrimonio, en tu trabajo, con los hijos, en una relación rota, o una enfermedad física? Siéntete animado en este día a saber que sí, si el Señor quiere en su soberanía, Él puede remover esas circunstancias. Pero también Él obra sin quitarlo en medio de esas circunstancias. Por su Espíritu, para nuestra madurez y para su gloria. El Espíritu Santo infunde el gozo que necesitamos para lidiar con nuestro sufrimiento. ¿Se recuerdan la primera pregunta diagnóstica? ¿Ha sido tu vida realmente impactada por Dios? ¿Cómo reaccionamos en medio del sufrimiento? Y la tercera y última, a partir de los versos 7 al 10. ¿Está Dios impactando a otros a través de ti? ¿Está Dios impactando a otras personas a través de ti? A partir del verso 7, miren lo que dice. De tal manera, al haber sido impactados, al haber sufrido bien, han sido ejemplo a los de Macedonia y Acaya, regiones al norte, al oeste, por todos lados, ranchillos, talitas, ¿verdad? Todo por su alrededor. Han sido ejemplo a todos ellos que han creído. Y decía, porque a partir de ustedes, ¿qué ha pasado? Dos cosas. La palabra ha sido divulgada y el ejemplo de ellos, su fe, ha sido también reconocido. ¿Vieron eso? La forma en que Dios, en su plan soberano, por la obra de Cristo, ¿saben cómo Él la hace en esta tierra? A través de su iglesia. A través de su iglesia. ¿Sabías ese privilegio y responsabilidad que tú y yo tenemos hoy? Dios impacta a otras personas por su palabra, por su gracia, usándonos a nosotros como instrumentos. Por toda Macedonia y aún más allá. Toda esa transformación que Dios había hecho en sus corazones, aún en medio de la adversidad, se reflejaba en acciones tangibles. Dice Pablo, la gente hablaba, verso 9, de la forma en que ustedes me recibieron, a mí y a mis compañeros. Había hospitalidad que mostrar. Era bien claro en acciones tangibles, sencillas y pequeñas, como ustedes nos han recibido a Matt y a mí desde ayer. Es una acción tangible de amor. ¿Entienden? A veces pensamos en algo súper espectacular, pero el amor que ustedes nos han mostrado es una acción tangible que Dios está trabajando en ustedes. Entonces sigamos adelante haciendo ese trabajo. Y decía que la palabra del Señor estaba siendo anunciada. La idea aquí era como una trompeta, el sonido duro, fuerte de una trompeta que no puede ser callada. Y la transformación era evidente. Su transformación no era privada, era de dominio público.
La vida cristiana no se vive el domingo en este salón, se vive todos los días de la semana. No hay una separación entre mi vida secular y mi vida sagrada. Somos una sola vida delante del Señor y delante de los hombres. ¿Qué impacto está haciendo Dios en otros a través de mí? Y uno de los grandes errores que podemos caer como cristianos es vivir un cristianismo nominal. Estamos en una lista de nombres, quizás en la membresía de una iglesia, donde nos llamamos cristianos, ya sea por tradición familiar o porque lo decimos ser, pero no pasa nada más de ahí. No se traduce en una vida transformada por el Espíritu. No se traduce en una vida que vive ese evangelio con pasión cada día, sabiendo la realidad de la que estábamos antes de Cristo. ¿Cómo podemos ser de impacto a otros hoy? Y decía aquí Pablo, donde quiera que vamos. Fíjense ahí, también el verso 8, en todo lugar. En otra versión dice, donde quiera que vamos, escuchamos de lo que Dios está haciendo en ustedes. Si queremos que el mensaje de Dios impacte a Tucumán, a Buenos Aires, a Argentina, a Latinoamérica, tiene que ser con el sonido de la palabra de Dios saliendo de nuestras bocas. El sonido de la palabra de Dios saliendo de nuestras bocas, acompañado de vidas que confirman las palabras que estamos hablando. Fíjense que Pablo le decía, donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de su fe en Dios. No importa el medio que nos desenvolvamos, como aprendimos anoche, estamos llamados a demostrar esa obra redentora de Cristo a nuestro favor. No solo esto, sino que fíjense en ese verso 9. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. ¿Qué había cambiado en sus vidas? Que era evidente a otros y estaba impactando a otros. Que cambió a quien adoraban. Todos nosotros, sin excepción, somos adoradores. O estamos adorando a Dios, o estamos adorándonos a nosotros mismos, a las cosas creadas, como dice Pablo en Romanos 1. Ellos se habían apartado de los ídolos. Imagínense, estamos hablando de creyentes gentiles que acababan de conocer su fe. Quizás vienen de tradiciones familiares, como quizás todos nosotros también podemos venir hoy. Con muchas tradiciones a las que nos atamos casi como a ídolos. Y dice Pablo que ellos abandonaron todo eso para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se recuerdan de qué los culpaban en Hechos 17? De que ahora tenían un rey nuevo, que era Jesús. Ellos tenían un nuevo Señor. Había una nueva administración. ¿Han visto restaurantes que cambian cuando cambian de dueño? Dice nueva administración. Venimos con un mejor menú, más limpio, todo nuevo. Así pasa en nosotros, pasamos una nueva administración cuando el Señor obra en nosotros. Somos servidores de Cristo, pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Cambiaron su adoración. Se demuestra eso en nuestras vidas también. La proclamación del Evangelio va acompañada de nuestro testimonio. Y finalmente, cómo Dios obra a través de nosotros cuando vivimos con los ojos puestos en Cristo. Y fíjense que Él decía, la base de toda esa esperanza, verso 10, es esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Ellos han sido impactados por la obra de Cristo. Se mantienen en esta vida de santificación progresiva por la obra de Cristo. Y tienen una esperanza constante por la obra que también Cristo completará cuando regrese ahora como Rey completo sobre toda la creación. No hay mayor consuelo para un verdadero creyente que la expectativa de que ese que nos ha rescatado de la ira de Dios, como dice ahí, del juicio venidero, un día volverá a reinar para siempre junto a su pueblo. Si los demás no ven que vivimos con esta esperanza, nuestra proclamación lamentablemente va a ser vacía. ¿Han ido escribiendo su reporte más o menos?
¿Has sido tú impactado por el Evangelio? ¿Qué demuestra cuando sufres? ¿Qué se enseña? Y hay vidas alrededor tuyo que han sido cambiadas por la obra que Dios está haciendo en ti. La iglesia de Tesalónica no era perfecta, como tampoco esta iglesia ni ninguna lo será. Por personas perfectas que viven la situación perfecta, libres de pecado, pero sí por personas cuya pasión, deseo, ánimo y accionar están bajo la dirección de Dios. Personas quebrantadas y sufridas en manos de un Dios perfecto que nos usa aún a partir de nuestras imperfecciones. Así que si este reporte que hoy estás escribiendo, si tú no puedes responder la primera pregunta donde has sido impactado por el Evangelio, te invito a que hoy pongas tu fe en Cristo. Él es el único que te puede salvar. No hay otro camino fuera de Él. Todos nosotros somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y si quizás has pensado que toda tu vida tú la puedes lograr, tu salvación a través de tus obras, te quiero decir, no. Necesitamos ser impactados, creer en esas buenas noticias y vivirlas. Pero si hoy te sientes como creyente que has llenado esa pregunta y dices, pero yo no estoy demostrando esa fe, esperanza y amor, te quiero dar ánimo hoy diciéndote que el Espíritu Santo hoy puede estar convenciéndonos de que hay un cambio en nuestras vidas y ese fruto sea más visible. Que esta iglesia y nuestras vidas individuales seamos reconocidos como personas que han sido impactadas y que tienen esperanza, fe y amor. Y que un día se pueda escribir en nuestro reporte, como decía el Señor Jesús, ven, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra ahora en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude y que ese reporte que se escriba de nosotros sea para su gloria y para el bien de otros. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor porque es viva y eficaz. Y porque corta nuestros corazones, Señor. Y te pedimos, Señor, que tengamos corazones de carne, donde tu ley sea escrita. Donde Señor, tu carácter sea evidente también en nosotros. Tus atributos sean comunicados a nosotros y podamos comunicarlos al mundo. Ayúdanos a vivir en misión, a vivir intencionalmente, sabiendo que nuestra esperanza no está en este mundo. Sabiendo, Señor, que tenemos que amar sacrificialmente. Y tenemos que creer, Señor, sabiendo que nuestra fe no está basada simplemente en ideas extrañas, está basada en hechos concretos. Cristo vino, murió y resucitó para salvarnos y darnos una esperanza eterna. Gracias, Señor. No soy yo, sino Cristo en mí, que hace una obra mucho más especial. Y un día se va a escribir un reporte donde el Señor mira la obra de Cristo y no la mía, como la base de mi justificación. Te doy gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén.